Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? El día de hoy estamos transmitiendo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Queremos agradecer públicamente el apoyo que nos ha brindado el doctor Pedro Salazar al donarnos la colección de cuadernillos, la colección de Jorge Carpizo para pensar la laicidad, que a continuación va a versar esta charla en torno a esta colección de breves ensayos, de breves cuadernos que diversos académicos a nivel mundial, latinoamericanos, europeos, han venido realizando en esta colección del 0 al 33 de los cuadernos. Bueno, para contextualizar con quién estamos el día de hoy, para algunos que son estudiantes de la Facultad de Derecho, pues tendrán el gusto de a lo mejor tomar cátedra con él, o a lo mejor, bueno, algunos están interesados, lo han visto por ahí en la televisión, en TV UNAM o en Canal 11, al doctor Pedro Salazar. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta máxima casa de estudios, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de sus publicaciones destacan múltiples coordinaciones que ha tenido de obras: Derecho y Poder, Derechos y Garantías, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma, que coordina con el doctor Miguel Carbonell, la democracia constitucional, una radiografía teórica, y entre otros. También publica en el periódico El Universal y en la revista Nexos. Entonces, como podrán ver, pues el día de hoy estamos con un académico de primer nivel, tanto de nuestra universidad como aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Fernando, gracias a ti, gracias a Carlos. No, reitero el agradecimiento porque nos donó esta colección de cuadernos para que en Proyecto Grado Cero ustedes sigan las transmisiones que se están generando respecto a estos cuadernillos. Doctor, pues como primera pregunta quisiéramos saber por qué surge la colección Jorge Carpizo con el tema de la laicidad. No sabemos que don Jorge fue un constitucionalista muy importante, habló de democracia, justicia constitucional. Pero ¿por qué hoy se le homenajea sobre la laicidad? Queremos saber qué aportaciones tiene don Jorge en relación a ese tema y cuál es la importancia, porque todo lo que ha dicho se ha quedado y hay mucho que trabajar de sus aportaciones. Bueno, pues muchas gracias en verdad, Carlos, Fernando, por la invitación. Para mí es un gusto estar de nuevo porque ya había tenido alguna otra oportunidad en este espacio, un espacio universitario que tiene además una vocación de amplia difusión entre las nuevas generaciones de abogados, de abogadas de este país educados en nuestra facultad. Pues es un privilegio estar con ustedes. Lo primero que hay que decir es que la colección de cuadernos Jorge Carpizo se publica en el contexto de las actividades de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez. Esta cátedra es un proyecto institucional de la UNAM que fue creada por un acuerdo del rector José Narro y que estuvo en gran medida impulsada precisamente por Jorge Carpizo. Jorge Carpizo fue uno de los principales promotores para que se creara este espacio en la universidad dedicado a la reflexión, al estudio, a la promoción de temas sobre la laicidad, sobre la agenda de separación Estado-Iglesias. Y de ahí que dentro de las actividades de la cátedra, que son de distinta naturaleza, es organización de seminarios nacionales e internacionales, promoción de concursos de ensayo, obviamente edición de distintos tipos de textos. Bueno, se decidió lanzar una convocatoria en este momento a 34 autores, como ya bien señalaba Fernando, de todo el mundo, altamente reconocidos en su área de especialidad y que tuvieran algún tipo de vinculación con el tema de la laicidad. La colección, eso vale la pena subrayarlo, es una colección multidisciplinaria. No escriben solamente abogados, solamente filósofos, solamente politólogos, sino que escriben abogados, filósofos, politólogos, economistas, historiadores, en fin, hay distintas perspectivas para acercarse al tema de la laicidad. La segunda cuestión que nos propusimos al coordinar esta colección era que fueran textos inéditos. Todos estos textos fueron elaborados ex professos para la cátedra, es decir, es una colección de trabajos que fueron solicitados puntualmente a cada uno de los invitados y elaborados por ellos precisamente para la cátedra. Un dato muy interesante es que si uno lee la colección en su conjunto, encontrará que también son textos plurales.
Es decir, hay distintas concepciones de la laicidad entre los autores, hay debates dentro de ellos de cómo debe entenderse este concepto, este proyecto político, modernizador, relevante de la laicidad, y también hay, digamos, distintas posiciones ideológicas. Invitamos a autores que tienen abiertamente posiciones, digamos, militantes contra las religiones y que se autodefinen como ateos y que hacen toda una reivindicación de una agenda frente al fenómeno religioso, pero también invitamos a autores que tienen una concepción religiosa, que ellos mismos adoptan una postura frente al tema de las creencias y que defienden una agenda de la laicidad vista desde una perspectiva intrarreligiosa, por decirlo así. Y creo que eso le da una enorme riqueza a la colección, porque permite que en realidad sea un panorama de debate muy atractivo y muy enriquecedor para los lectores, y no una obra que zanje solo desde una perspectiva un tema tan complejo. La decisión entonces de llamar a la colección Jorge Carpizo está, digamos, anclada en la promoción que el propio Jorge tuvo para la elaboración de esta cátedra, en el hecho de que él fue en verdad un defensor de la laicidad y un gran intérprete del artículo 130, sobre todo de la Constitución, también del 40, del 24, en fin, del tercero, pero del 130 una y otra vez hizo análisis muy agudos sobre su relevancia y sobre su importancia, y quizá vale la pena subrayar que esta defensa de Jorge Carpizo de la laicidad la hizo en su vida académica, desde la universidad, desde este instituto, en su vida pública, como hombre político y como hombre que tuvo responsabilidades de Estado, fue un secretario de Gobernación muy preocupado en defender la relevancia de la Constitución en esta materia, y también como hombre orientado, digamos, a la divulgación y al debate público. Hay un registro interesante de distintas intervenciones de Jorge Carpizo en televisión, en radio, en medios impresos, precisamente defendiendo, militando la agenda de la laicidad. Así que bueno, fue un pequeño homenaje a un gran universitario en un tema que sin duda fue de mucha relevancia en su propio pensamiento, en su propio trabajo académico. Dentro de los cuadernillos, como bien lo dice, hay una pluralidad de escritores. Dentro de los que a mí me tocó analizar fue el de un historiador argentino, Ernesto Bolblasca, que expone toda esta situación no solo en México, pero en América, cómo se va desenvolviendo principalmente el catolicismo, que es el que tiene mayor ímpetu o mayor relevancia en todo Latinoamérica. Porque hoy en día es importante hablar de laicidad, ahora sí, pensar la laicidad cuando pues constitucionalmente es reconocido desde la enseñanza, la educación y el mismo Estado como una república laica. Es muy interesante tu pregunta. Mira, yo creo que estos grandes proyectos, que son proyectos políticos, pero también institucionales, detrás de la agenda de la laicidad hay todo un conjunto de ideas y también hay, digamos, todo un programa político que se traduce en normas y que se traduce en instituciones. Bueno, detrás de estos grandes proyectos siempre es necesario tener vigente la preocupación de que las regresiones son posibles. Así como la democratización no es un camino solamente de ida, siempre cabe la posibilidad de las regresiones autoritarias, así como el constitucionalismo es un gran proyecto, pero es un gran proyecto siempre amenazado por los poderes públicos y privados, etc. La laicidad es un concepto que corre el mismo riesgo. Es un concepto y es un proyecto que gana terreno a lo largo del tiempo, y es verdad que en la modernidad en nuestros países se ha logrado afirmar como un proyecto político, institucional, constitucional, claro, pero al mismo tiempo es un proyecto que se encuentra permanentemente amenazado. Las distintas concepciones religiosas y sobre todo las religiones institucionalizadas, señalas muy bien para el caso de México y América Latina, la relevancia no solamente en materia religiosa, sino política que ha tenido la Iglesia Católica, bueno, pues constituyen, además de organizaciones religiosas, organizaciones de poder, y estas organizaciones de poder tienen una agenda propia que en muchos sentidos y en muchas ocasiones amenaza, combate, desafía la laicidad. Es decir, dentro de la agenda de algunas confesiones, para no generalizar, y de algunas iglesias, está la de imponer sus propios dogmas de fe, sus propias reglas, sus propias normas de conducta a la comunidad política en sentido amplio. Es decir, trasladar las reglas
que rigen la vida de sus feligreses al interior de la Iglesia a toda la comunidad política. Esta tendencia, que es una tendencia que la podemos ver y constatar en distintos ámbitos, como es el tema del derecho familiar, de la figura del matrimonio, de la figura de la interrupción del embarazo, de la figura de la investigación científica en materia de derechos sexuales y reproductivos, etc., uno encuentra que existe una agenda religiosa que sus promotores intentan trasladar a las normas colectivas. Si este dato se verifica, sin duda constituye una derrota para la laicidad, que la laicidad, para decirlo de manera muy llana, consiste en un proyecto político que busca que la esfera público-política sea ajena a la esfera de las organizaciones religiosas, y que si bien legítimamente las personas puedan creer y profesar una fe y tener una confesión religiosa y participar en una iglesia, bueno, puedan hacerlo en un contexto de pluralidad, de respeto, de igualdad, pero sobre todo en un contexto en el cual las normas colectivas, las normas de la sociedad política, no estén colonizadas por la agenda de ninguna de las iglesias. Y bueno, en estos años hemos visto cómo en efecto existe una agenda religiosa que pretende en muchos frentes debilitar esta separación de esferas. Y por lo mismo, pues era necesario, digamos, retomar, y creo que siempre lo va a hacer, cuál es el sentido de la laicidad, cuál es su vinculación con la democracia, cómo constituye una garantía para las libertades y para la igualdad, y por qué es un proyecto que hay que defender si queremos vivir en un Estado constitucional de derechos sobre una base de igualdad no solamente formal, sino sustantiva para todos. Esto que sucede en México sucede también en América Latina. Señalabas el texto de Ernesto Boblavsky, por distintas razones circunstanciales, pero también, digamos, de contenido y de preocupación. En la colección hay distintos autores argentinos. Está Roberto Saba, está Ana Teresa Martínez, está Juan Bayone, está Laura Saldivia, está el propio Ernesto Boblavsky. Y bueno, pues en este contexto de hoy, no es casual la preocupación que hay para los defensores de la laicidad en Argentina, cuando el máximo jerarca de la Iglesia Católica es precisamente de esa nacionalidad, y eso ha constituido pues un impacto importante en las dinámicas políticas de ese país, aunque también hay autores de Colombia, ¿no? Hay autores de otros países, digamos, de América Latina y de Europa, que también era muy importante voltear a ver España, voltear a ver Italia, voltear a ver a Francia, y entonces esto nos da, digamos, como un mapa amplio, no solamente, como ya decía, multidisciplinario y plural, sino también geográficamente distribuido en el siglo XXI para pensar la laicidad el día de hoy, aunque en algunos casos, como en el de Ernesto, con perspectiva histórica. Algo que me inquieta dentro del proyecto de la laicidad es que se habla que es también un proyecto intelectual, un proyecto axiológico, donde también se predican ciertos valores, ciertas directrices de pensamiento. Y quisiera saber cuáles son como las más genéricas, ¿no? Porque tú nos dices que hay diferentes posicionamientos en torno a la idea de laicidad, diferentes visiones, ¿por cuáles serían las más, las que son de corte común entre todas ellas? Yo creo que es muy buena tu pregunta. Yo creo que en efecto la laicidad se mueve en estos dos planos. Por un lado es una agenda intelectual y es un proyecto político, teórico, algunos incluso dirían ideológico, y por el otro lado es lo que ya decíamos, un proyecto institucional, un proyecto constitucional e institucional, un arreglo de instituciones. Michelangelo Bovero dice, creo que con razón, que en estos dos planos hay que hacer una distinción. El principio teórico que identifica la laicidad como proyecto intelectual es sobre todo el antidogmatismo. Es decir, es la actitud intelectual de aquellas personas que asumen, piensan y defienden la idea de que no hay verdades únicas, que no existe una verdad con mayúscula, que no existen respuestas definitivas para los grandes problemas y para las grandes dudas y para las grandes reflexiones, digamos, de las personas. En ese sentido, la laicidad vendría a ser, desde el punto de vista ideológico, una postura que combate cualquier lógica del dogmatismo, cualquier
prejuicio, cualquier idea prefigurada, ¿no? La laicidad vendría a ser una actitud intelectual inspirada sobre todo por la razón crítica, por la reflexión abierta. Y en ese sentido, desde esta perspectiva, la laicidad sería incompatible con el pensamiento religioso. Y ahí es donde hay una discusión pues muy interesante de si una persona que abraza una religión puede o no al mismo tiempo ser una defensora de la laicidad. Creo que hay un texto estupendo en la colección, el de Hugo Seleme, que es un católico liberal y que defiende que esta compatibilidad es posible. Él sostiene que uno puede ser una persona religiosa, en su caso católico, y al mismo tiempo abrazar la laicidad, siempre y cuando la concepción de laicidad que se defienda no sea una concepción cerrada que a su vez se pueda volver una concepción dogmática. No, que creo que ahí hay un nicho de reflexión muy interesante. Yo creo que tiene sentido si desdoblamos otros principios asociados con la idea de laicidad que en realidad constituyen una base de posibilidad para la diversidad, en este caso en materia religiosa. Yo creo que la laicidad está muy vinculada con la idea de pluralidad. Yo creo que la laicidad promueve la posibilidad de que cada persona asuma de manera autónoma y responsable cuáles van a ser sus propias creencias y cuáles van a ser las convicciones con las que va a orientar su vida. En ese sentido, la pluralidad sería uno de estos principios asociados con la laicidad. Yo creo que así como la pluralidad, también la diversidad entendida en sentido amplio, no solamente una pluralidad de ideas, sino una diversidad como modelos de vida. La laicidad apuesta porque cada persona de manera autónoma y adulta asuma de manera responsable cuál es el proyecto de vida que quiere llevar a cabo e intente hacerlo. Es una idea muy del pensamiento del liberalismo igualitario, una idea muy de Rawls, digamos, una idea de esta concepción de autonomía como base fuerte de la experiencia vital. Yo creo que el otro principio, y este ya nos vincula hacia la dimensión política e institucional, lo dice también Bovero, sería la tolerancia. La laicidad está asociada con la idea de la convivencia pacífica entre personas que piensan distinto. Es decir, impone reglas de convivencia para que legítimamente personas que tienen credos diferentes puedan coexistir viviendo su propia creencia sin imponerla a los demás y también sin generar contextos de enfrentamiento violento. Creo que ahí la laicidad encuentra su beta de comunicación, de contacto, con una concepción amplia de la democracia y también con una concepción de la convivencia pacífica. Yo he escrito en mi texto introductorio a esta colección, pero sobre todo en algunos otros textos sobre la laicidad, que yo veo otros dos vínculos muy importantes con la agenda de derechos humanos. Uno, yo creo que la laicidad está profundamente vinculada con una idea de la igualdad robusta. ¿Por qué? Porque en verdad nos permite a todos vivir legítimamente nuestras diferencias. Es decir, es una igualdad, es una base de igualdad para que podamos ser legítimamente distintos. Y en ese sentido, la laicidad en realidad sí constituye una base que permite la convivencia entre personas que genuina y legítimamente tienen ideas de la vida, proyectos de vida, concepciones de la existencia diferentes. Y también, por supuesto, tiene una vinculación muy estrecha con las libertades, con la libertad para expresar tus creencias, para vivir de conformidad con ellas, y también con la libertad de culto y la libertad religiosa, sin duda. La laicidad constituye una posibilidad de la libertad religiosa si entendemos a las religiones en plural y si entendemos esa libertad como un derecho del que son titular cada individuo de manera simultánea y coexistente. En ese sentido, no se trata de la libertad de las instituciones religiosas o de las iglesias. Se trata de la libertad de las personas a profesar o no profesar de manera libre y voluntaria una fe determinada. Desde esta perspectiva, entonces, creo que tiene razón. No solo se trata de un arreglo que establece la separación entre la Iglesia y el Estado y que establece una serie de reglas y límites a la participación, por ejemplo, en política de los ministros del culto, etc., sino que la laicidad sí constituye algo más, un proyecto intelectual con una agenda axiológica propia. Lo único que diría, para concluir, es que esta no es una agenda de contenidos, digamos, de contenidos cerrados. Al contrario, los principios que sustentan a la laicidad son en realidad principios que generan un punto de partida para que cada quien pueda tener el proyecto intelectual
político, religioso, que mejor le parezca. Entonces son unos principios que constituyen una base de posibilidad de la diferencia. No constituyen, digamos, principios cerrados con un contenido axiológico y una agenda axiológica excluyente. Ahora bien, hay un texto que habla dentro de la colección sobre el relativismo, ¿no? Y me inquieta saber si el proyecto de la laicidad descansa en aceptar un relativismo como visto de que hay diferentes cosmovisiones y que todas coexisten, o también pudiera ser vista como un principio de universal, ¿no? Sí me explico, ¿no? No, o sea, sí, diferentes bueno. cosmovisiones o una sola que es relajada y que tiene ciertos valores como la tolerancia que pudieran ser considerados universales para cualquier creencia. No, es muy buena tu reflexión de nueva cuenta y no existe una respuesta simple para una pregunta compleja. Es decir, el texto es de Andrea Greppi, el de laicidad y relativismo, y creo que es un texto estupendo desde el punto de vista filosófico porque él mismo hace un ejercicio para relativizar las tesis que va construyendo y va evidenciando la dificultad de ponerle un punto final a esta discusión. Y creo que ya solo por eso es un texto sumamente valioso. Desde hace tiempo, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía jurídica, Hans Kelsen tenía esta idea de que la democracia estaba muy asociada con la idea de relativismo, mientras que los sistemas autoritarios estaban muy vinculados con la idea de absolutismo. Y ahí la laicidad tiene un punto de contacto. Lorenzo Córdoba ha trabajado este tema, con la idea de decir, claro, si nosotros pretendemos generar las condiciones para que las personas puedan coexistir a partir del reconocimiento de la pluralidad, debemos de tener una postura relativista en materia de valores, porque debemos de permitir que las personas puedan elegir libremente la manera en la que ordenan su acervo axiológico y la manera en la que orientan su existencia a partir de los valores que les son propios. Y en ese sentido, la laicidad y esta concepción de la democracia está vinculada con una idea del relativismo de los valores que permite una agenda abierta en materia axiológica. Claro, el punto ya más en contrapartida se diría mientras que las ideas absolutas terminan siendo autoritarias porque terminan imponiendo una concepción de la vida buena, de lo que es bueno. Y en ese sentido terminan teniendo derivaciones ya sea paternalistas o abiertamente impositivas. Porque si consideramos que existe una agenda de valores preestablecida, preordenada y que esa es la correcta, bueno, pues quien lo considere de manera con convicción, es muy probable que intente imponer esa agenda pensando que esa es la agenda buena no solamente para sí, sino para los demás. En este eje me parece que podemos asociar democracia, relativismo y laicidad sin problemas. Pero las cuestiones son un poco más complejas y no les voy a ofrecer una solución al problema, lo único que quiero es frasearlo. ¿Por qué digo que son complejas? Porque tanto la laicidad como yo la entiendo y como la he intentado aquí, digamos, delinear esquemáticamente, y la democracia están muy vinculadas con una idea y una agenda de los derechos humanos. Y esa agenda de los derechos humanos, como bien intuyes y orientas en tu pregunta, está orientada hacia una idea de universalidad en la titularidad de los mismos. Y eso supone el reconocimiento de algunos principios que valen, valga la expresión de nuevo, universalmente para todas las personas independientemente de dónde se encuentren. Y estos principios no pueden estar sujetos a una relativización, porque si lo estuvieran, entonces la agenda de los derechos humanos sería una agenda en sí misma relativa. Y ahí hay un problema interesante. Yo creo que quienes mejor han enfrentado este tema desde el punto de vista del debate filosófico son precisamente los liberal igualitarios, estos autores que defienden y buscan una manera de, poder ensamblar una agenda robusta de igualdad con una agenda robusta de libertades que tenga un principio de universalidad en el reconocimiento de la autonomía de las personas y que a partir de ahí tejen una concepción abierta desde el punto de vista de la agenda de valores. El problema es que en su último argumento, su propia agenda, que tiende a la relatividad, termina teniendo un presupuesto
universalista. Y bueno, pues ahí hay una discusión interesante desde el punto de vista filosófico. No la vamos a resolver el día de hoy aquí en Grado Cero, pero creo que sí vale la pena seguirla pensando y discutiendo, y vale la pena leer a estos autores y a otros que tienen otras posturas sobre el tema. Ahora bien, hay unas posturas en relación a la laicidad, como tú lo comentabas al principio, de excluir la religión del Estado, ¿no? O sea, una visión algo agresiva, ¿no? Como tú ya no tienes parte de aquí. Y hay otras que simplemente no le dejan ser ese patrón o jefe al dominar políticamente, ideológicamente a la población. Y hay algo que me inquieta, ¿no? Dentro de las otras diferentes versiones, y es que algunos suelen pensar que la idea de la laicidad es un reemplazo de la religión. Es decir, hay una serie de creencias, religión, la suprimo, pero yo pudiera ver quizá, si se hace eso, que queda un huequito, ¿no? A ver, empiezo por esto último. Yo creo que si la laicidad se convierte en una agenda religiosa, deja de ser laica. Y en efecto, hay en el debate alrededor del tema quienes acusan a los defensores de la laicidad, de una cierta versión de la laicidad, de en realidad ser promotores de una concepción militantemente atea, combativa de las religiones y con una agenda propia que termina siendo también dogmática, que termina siendo prejuiciosa, que termina teniendo una cierta concepción de la herejía y que en realidad se convierte entonces en una suerte de religión laica. Bueno, quien adopta esa posición en realidad es un religioso. Es un religioso, pues, de una agenda civil, pero su concepción es religiosa y ya no cabe dentro de la laicidad. Sí, a eso iba, porque quienes pudieran presentar estas ideas sustituyen la idea de la religión con la idea de la ciencia, por ejemplo, y dicen la ciencia es la que nos lleva a tales ideas, pero sí le dan ese corte dogmático, universal. Yo creo que podemos identificar sujetos que asumen esas posiciones y yo los colocaría a todos ellos dentro del mismo nicho de la religiosidad. Ojo, pero no hay que perder de vista que fue la Iglesia Católica la que empezó a introducir esta distinción. Fue la Iglesia Católica la que empezó a hablar de una laicidad buena, que era la que le quedaba a modo, una laicidad abierta hacia el fenómeno religioso, una laicidad de concordatos con la religión, de transferencias de recursos económicos desde el Estado para las iglesias, y una laicidad mala, decía la Iglesia, una laicidad laicista, una laicidad militante, obtusa, que persigue a la religión y que se convierte en fanatismo. Bueno, yo ese discurso de la Iglesia Católica no lo compro. Yo creo que hay una agenda de la laicidad que puede traducirse en algunos principios muy básicos. El Estado no debe privilegiar a ninguna iglesia sobre otras. La laicidad no persigue a las religiones. La laicidad objeta el privilegio de una iglesia o de una religión sobre las demás. 2. El Estado no debe perseguir a ninguna religión. El Estado debe de tratar por igual, con el mismo respeto, a todas las religiones y debe de generar un contexto de coexistencia plural y pacífica sin dar ningún privilegio, pero también sin perseguir a ninguna religión sobre las otras. 3. El Estado no debe imponer a través del derecho, de las normas del derecho civil, digamos, los credos, los dogmas, la agenda de ninguna institución religiosa. El Estado, desde esa perspectiva, debe dotar de legitimidad sus normas sobre una base democrática, sobre una base de un debate plural, abierto, deliberativo de una comunidad política que reconoce su diversidad. Y creo que esa es otra regla fundamental de la laicidad. Y en ese sentido, finalmente, el Estado debe impedir, tiene la responsabilidad de impedir que una iglesia cualquiera, la mayoritaria en una sociedad determinada, en fin, la que sea en cada contexto, la iglesia o religión, que no hay que confundir, no son lo mismo, que ninguna colonice a las instituciones políticas y gobierne desde las mismas. Yo creo que con esas 4 reglas tienes una definición básica de la laicidad que no convierte al pensamiento laico en una agenda religiosa, en una agenda dogmática, en una agenda ni siquiera antirreligiosa, pero que sí exige que las instituciones estatales tengan una postura firme y clara frente al fenómeno religioso. Y, por ejemplo,
sin duda alguna, objeta el que existan, como en algunos países existen, privilegios fiscales para una religión sobre otras, o transferencias de dinero público para una religión sobre otra, o presencia de los miembros de una determinada religión en algunos centros o ámbitos de deliberación y decisión política privilegiada. Bueno, simple y sencillamente lo que te pide la laicidad es que despejes la arena público-política, no la público-social. La público-social legítimamente debe ser un espacio de encuentro también entre las religiones, no la público-política de agendas religiosas. Hay dos textos estupendos en la colección sobre este tema, uno de Leonardo García Jaramillo, que analiza sentencias del Tribunal Constitucional colombiano precisamente sobre este tema y cómo creo que ha venido evolucionando en esta dirección, y uno que yo recomiendo muchísimo, que es el texto de Pierluigi Chiassoni, que es un texto estupendo sobre las distintas concepciones de laicidad, y precisamente en el que dice: la laicidad que la Iglesia quiere promover no es laica, como tampoco lo es la laicidad militante a la que acusa, ¿no? Yo creo que tocaba un punto bastante interesante, el aclarar, ¿no? No es lo mismo religión que iglesia, ¿no? Eso es fundamental. A lo largo de toda la historia, la religión ha sido parte fundamental del Estado, ¿no? En Roma es más que evidente, ¿no? La religión era parte del Estado romano. El siglo XIX en México empieza a haber una secularización, una separación ya como tal de lo que era esa institución, esa iglesia como tal, el catolicismo. Hoy en día, ¿qué opinión tiene en torno? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué retos se enfrenta a México para que esos artículos constitucionales, como bien lo señala, como un proyecto constitucional e institucional en México tiene, padece, o sea, tiene en contra la laicidad? A ver, yo diría lo siguiente. En efecto, la religión es un fenómeno presente prácticamente en todas las sociedades humanas. Y no solo, lo digo siendo un promotor y un defensor de la laicidad, es un fenómeno que tiene una enorme relevancia para la vida de los seres humanos. Y por lo mismo es un fenómeno que merece respeto, que merece reconocimiento, de hecho, y respeto como actitud al nivel, digamos, de las relaciones horizontales y al nivel, sobre todo, de las relaciones verticales, el Estado hacia las personas. En ese sentido, es indiscutible que la religiosidad es uno de los ingredientes con los que convivimos en nuestra experiencia de convivencia cotidiana. Y ni se va a poder extirpar, ni creo que sería legítimo intentar hacerlo. Sería precisamente vulnerar la importancia de las libertades, de los derechos, de la igualdad, de la autonomía, de la dignidad, incluso diría, de las personas, para poder, en este caso, decidir cómo quieren orientar su existencia, algunas de ellas con una cierta concepción de lo trascendente. La presencia de la religiosidad en la política también es un dato histórico en distintas sociedades, en distintos momentos, en unas más y en otras menos. Pero este ya es un hecho de descripción. Esto ya nos conduce al terreno de la descripción de fenómenos históricos que no por el hecho de que hayan sucedido son necesariamente buenos, deseables, óptimos, correctos. Yo creo que un gran paso hacia la modernidad, hacia la democracia, hacia la agenda de los derechos, fue precisamente cuando se fue verificando esta escisión entre la agenda política y la agenda religiosa. Porque permitió, por un lado, que las instituciones políticas pudieran operar de manera autónoma a las agendas religiosas, y porque permitió además que la pluralidad y la diversidad tuvieran carta de identidad y carta de legitimidad. Y esto es fundamental, porque cuando hablamos de laicidad no podemos hablar de Estado e Iglesia. Tenemos que hablar de Estado e iglesias en plural. No podemos hablar de Estado y religión, tenemos que hablar de Estado y religiones en plural, y también tenemos que considerar toda la agenda de aquellas personas que legítimamente no creen o no tienen clara una posición en materia religiosa, ya sea porque son ateos o porque son agnósticos. La base de legitimidad para esta coexistencia fue posible cuando se fue dando esa escisión entre religión y política, que tiene razón. Por un lado responde a una agenda
intelectual y política, que sería la laicidad, y que se va verificando a través de un fenómeno social que llamamos secularización. La secularización es un proceso histórico, no es necesariamente una agenda ideológica o política, es un proceso verificable. Este proceso de secularización y el de laicidad se han dado más en unas sociedades que en otras, y se han articulado de maneras distintas. No es lo mismo el estilo de vinculación que tiene el Estado norteamericano con las religiones en su país que el que tienen en Inglaterra, que el que tienen en algunos países europeos, que el que tenemos en México, que el que tienen en Argentina. Es decir, hay distintas maneras de evolución de estas agendas. Yo creo que lo más que podemos decir es que aquellos países en los cuales se fue generando un acuerdo de separación, de respeto recíproco, de autonomía de esferas, ha sido más fácil apuntalar la agenda de la igualdad y de las libertades, porque se han generado contextos en los cuales la igualdad y la libertad son posibles. México ha tenido una evolución en este tema, como saben, particularmente compleja. Primero, de una fuerte vinculación. Roberto Blancarte, otro de los autores estupendo de un texto estupendo, sostiene que México tuvo dos independencias, una frente a la corona y otra frente a la Iglesia Católica. Y yo creo que es históricamente atinado lo que él dice. Es decir, primero había una vinculación que requirió esa ruptura. Luego hubo un periodo de mucha tensión, de mucho enfrentamiento político, institucional y social. No debemos olvidar que en nuestro país ha habido conflictos bélicos por cuestiones de carácter religioso. Y eso forma parte de nuestra historia. Posteriormente se logró un acuerdo, sobre todo plasmado en la primera versión de la Constitución de 17, etcétera, en el cual ya en una serie de artículos constitucionales se fueron recogiendo normas orientadas a garantizar esta separación, pensando sobre todo en un inicio en una sola iglesia hegemónica y dominante. El fenómeno de la pluralidad religiosa ha evolucionado a lo largo del siglo XX, pero en realidad no era, digamos, una nota característica de la sociedad mexicana a principios del siglo, en la segunda década del mismo. Bueno, ¿qué ha pasado después? Que la sociedad ha venido evolucionando, se ha vuelto más compleja, se ha vuelto más plural, que ha habido la necesidad de realizar algunos ajustes a ciertas normas de la Constitución de 17, no olvidemos las polémicas reformas en el sexenio del presidente Salinas, precisamente al artículo 130, y bueno, y también ha habido la necesidad en años recientes de confirmar la identidad de nuestro país como república laica. Hace un par de años se reformó el artículo 40 para dejar sentado que no solo es México una república federal, representativa y democrática, sino también expresamente laica. Y también se reformó el artículo 24 para reformular la manera en la que se le da relevancia a un derecho muy importante como es el de libertad religiosa, de conciencia y de libertades éticas. Es decir, hay una evolución en esta materia que también responde al proceso de democratización y responde, creo, a la apertura, a que México se ha vuelto una sociedad más abierta y en la cual la diversidad, las libertades se vuelven factores más importantes. Yo creo que de cara al futuro, si queremos nosotros consolidar una democracia constitucional de derechos, debemos de defender una concepción de la laicidad democrática, una concepción de la laicidad plural, una concepción de la laicidad que exija a las iglesias despejar la arena público-política, pero que al mismo tiempo les reconozca su carácter de instituciones legítimas y que permita a las personas vivir su existencia como mejor les parezca en el ámbito de creencias religiosas y que garantice condiciones de coexistencia pacífica en los que la diferencia de religión no se convierta en motivo de enfrentamiento. Eso, para mí, es un gran paso civilizatorio. Everybody says, baby, that you're something.